Vamos a hacer la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludarnos también con quienes están en el extranjero. Vamos a compartir el Evangelio. Hoy les voy a compartir la palabra con el título de El instrumento escogido por Dios. Hoy el texto es Hechos 9 y vemos como el inicio del cambio en Tamesec del misionero y el del evangelista prodigio de la Biblia, quien es Pablo. Después de la muerte de Esteban, en Jerusalén empezó una persecución muy grande hacia los cristianos y el líder de esta persecución era Saulo. Y entonces Pablo no quería, él había atrapado a varias personas que habían estado en Jerusalén y cerca, pero no era suficiente para él, por eso para él atrapar a otros, aprender a otros creyentes, él se fue hacia Damasco. Entonces él antes de ir, él pidió un documento oficial a los altos religiosos para legalmente poder apresar a todos los creyentes en su camino a Damasco. Y él estaba creyendo que lo que él hacía era lo que agradaba a Dios. Él estaba completamente seguro de que eso era lo que Dios deseaba. Sin embargo, cuando él estaba en camino a Damasco, se encontró con Jesús. Hay un autor que dice que hay dos cosas muy importantes en Hechos. Y el primero es el descenso del Espíritu Santo. Y el segundo es la experiencia que tuvo Saulo en Damasco. A este nivel después del descenso del Espíritu Santo, el encuentro de Pablo con Jesús es de los más importantes. Porque este encuentro no fue algo sencillo. Pablo era porque sí, en la muerte como mártir de Esteban fue el inicio que empezó a movilizar a todos los discípulos a diferentes lugares. El encuentro de Saulo con Jesús resucitado fue lo que empezó el catalizador para que la expansión del Evangelio empezara. Fue este punto de cambio en la vida de Pablo fue como un volcán activo que empezó a expandirse. Y esto es la importancia de una persona. En el texto de hoy, en el versículo 15, vemos que hay una persona preparada. Vemos el versículo 15. Dice: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Esta era la naturaleza que el Señor tenía para Pablo. Pablo estaba llamado para la evangelización de los gentiles, y lo decimos en palabras de hoy, la evangelización de las 237 naciones y 5,000 tribus. Él era ese instrumento escogido para este propósito. Y Dios lo preparó para usarlo de esta manera. Y nosotros tenemos que experimentar las dos elecciones que Dios ha hecho para nosotros. El primero es que nosotros hemos sido escogidos como hijos de Dios. Nosotros tenemos que saber que somos hechos hijos de Dios. En Efesios 1, 3 al 5 habla de esta bendición. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto es una bendición celestial. Realmente, esto de verdad es una bendición muy grande.
nosotros no nos estábamos viviendo en contra a la palabra, pero la palabra dice que fuimos escogidos, fuimos predestinados y por el afecto de su voluntad fuimos hechos sus hijos. Y es en este momento que nuestra vida de fe empieza. Yo recibí la salvación. ¿Es verdad? Ustedes recibieron la salvación, ¿cierto? Reciban la salvación, por favor. Ustedes en el momento que crean en Jesucristo, crean en Jesucristo, no importa la circunstancia que estén pasando, en el momento que ustedes creen en Cristo, son hechos hijos de Dios. No importan las otras situaciones, incluso el tiempo en esta tierra es corto. Espero que ustedes crean en que hay una bendición y que la bendición más importante es la que es eterna. Yo tengo una publicación hablando de Efesios, y es de que es una plataforma para salvar vidas. Yo espero que ustedes mediten en esto. Y ustedes en sus casas tienen todos los contenidos de los mensajes, los sermones que yo he hecho. Yo espero que ustedes lleguen a su casa y digan, yo tengo que establecer una torre de la palabra, y empiecen a estudiar esos sermones, los empiecen a organizar. Y yo espero que ustedes empiecen a meditar en esto y empiecen a darse cuenta, yo estoy haciendo esto, estoy organizando la palabra de esta forma, y ahora voy a hacer mi vida de fe de esta manera. Y esto no es solamente por ustedes, sino para la evangelización de toda su familia. Nosotros escuchamos la palabra solamente un domingo, al otro día no nos acordamos de lo que dijimos. Yo tampoco me acuerdo, yo también tengo que comer y vivir. Entonces, por eso todos los días toca escuchar las palabras, lo que hemos escrito, volverlo a organizar. Cuando a veces leerlo no es suficiente, lo que yo escribo, lo que yo escribí a mano, con mi mano, es más importante. Organizarlo en mis palabras, la gracia que recibí, lo que es importante. Cuando organizamos esto así, cuando cada vez que lo vemos y lo leemos, hay muchos ancianos que tienen así organizados todos los sermones y oran con estos sermones. Los que no hacen esto no saben cómo orar. Como si no saben cómo orar. Ustedes miran la palabra que han organizado y oran con base en eso. Yo espero que ustedes mediten en la palabra. Hay muchas personas que no conocen esto, entonces yo también espero que ustedes les regalen los sermones que ya están organizados, les regalen la palabra a otras personas y les digan que van a recibir las bendiciones celestiales. Y ustedes cuando regalen un regalo de la palabra, no es solamente darlo, sino que ustedes estén en oración. Decir al Señor que esta persona quizá reciba la gracia para entender tu palabra. Pero estamos hablando de dos elecciones que Dios hizo hacia nosotros. La primera es que nos salvó. Y la segunda es ahora nosotros ya recibimos la salvación y por medio de nosotros Dios nos ha escogido para por medio de nosotros usarnos como un instrumento para la evangelización mundial. A veces nos preguntamos, pero ¿por qué mi jefe es así? O ¿por qué me encuentro con este tipo de personas? Es porque por medio de nosotros estas personas van a conocer a Dios. Todos los días nos preocupamos por lo que queremos o por nuestro dinero, pero en medio de cada uno de los encuentros hay un propósito
absoluto de Dios, no son casualidades. Por eso, aunque nos encontremos un momento con alguien, aunque conozcamos a alguien en un avión, en un bus por un momento, no es solamente por un momento, sino hay una razón, y yo espero que ustedes tengan esta seguridad en cada encuentro. Dios los ha escogido como instrumento para proclamar su palabra. Y en el momento en que tenemos esta seguridad, empezamos a crecer espiritualmente. Empezamos porque sabemos que tenemos que empezar a prepararnos para salvar vidas. Y en el momento en que empezamos a prepararnos, empezamos a escuchar la palabra diferente, empezamos a concentrarnos en la palabra, nuestra vista misma, nuestra mirada es diferente, nuestra misión es diferente. Y entonces, aunque nos digan que no oremos, como tenemos un campo, empezamos a orar. No tenemos que compartir el evangelio, empezamos a orar. Y empezamos una vida en la que no nos queda más que compartir la palabra. Y esto no es otra cosa sino 24. Y en esta vida empezamos a crear, se empieza a crear la obra de arte 25. Y esta es la respuesta 25. Cuando empezamos a disfrutar del poder de Dios que empieza a establecerse en nuestras vidas, cuando Dios empieza a encargarse de nosotros y a guiar nuestras vidas. Nosotros estamos agradecidos de que Dios nos haya salvado y que nos haya escogido para su evangelización, pero que también nos haya dado, yo espero que ustedes también tengan el agradecimiento porque Dios los trajo también a la iglesia de Yewon para por medio de ustedes salvar las 237 naciones y 5,000 tribus. Nosotros ya, los ancianos ya están escogidos y ya se están escogiendo todo el equipo. O sea, ¿cuánto razón de agradecimiento es esto? Estamos agradecidos ya de haber sido salvados, de poder ser usados para la evangelización mundial. Pero encima Dios nos trajo a esta iglesia y nos permite participar de este nombramiento de este equipo de las 237 naciones. Es realmente una bendición. Por eso, las posiciones que ustedes han recibido en la iglesia, yo espero que por medio de estas posiciones experimenten esta gracia cada día. Ustedes sepan, yo soy un instrumento escogido por Dios. Esta tiene que ser nuestra identidad espiritual. No es casualidad. ¿Será que me hago budista? ¿Será que me hago confucianista? No, entonces voy a ir a la iglesia cristiana. No, no es así. Fuimos llamados y fuimos llamados como un instrumento para Dios. Y Dios nos ha dado una misión. Y por medio de esta misión nos ha dado también, y aparte de la misión nos ha dado también la promesa de que las naciones serán poseídas como herencia. Primer punto. Transformación de Saulo el perseguidor, versículo 9, 1 al 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. 그리스도인들을 움츠리게 하지 못했고 오히려 이 박해가 각 지역과 각 나라로 흩어져서 Él no pudo, Pablo, cuando la iglesia se esparció, Pablo no pudo atraparlos todos en Jerusalén. Entonces, ellos en vez de esconderse empezaron a proclamar la palabra en el camino. Y entonces, Pablo empezó a buscar a estas personas incluso a donde se habían ido, fuera de Jerusalén. 많은 기독교인들이 그곳에서 막 유명한 전 부흥사들이 유명한 주의 종들이 거기 다 하시는데 복음을 안 전하기 이를 흩어버렸죠. 그 자갈치까지 다 흩어버렸죠. 흩어버리니까 복음이 확 확산된 거 아셔야 돼요. 여러분 복음 전가지 않으면 하나님 전쟁이 이렇게 흩어버려. En el momento que ustedes no empezamos cuando nosotros como iglesia no estamos proclamando la palabra, el Señor nos hace esparcir para que empezamos a compartir la palabra. En Damasco está así como está en la Biblia, está tal cual ahora todavía, sigue igual. Es la capital de Siria. Ustedes saben que Siria ahorita está en guerra.
다마스쿠스가 다메섹이에요. Y 발음도 같잖아요. Damasco, 옛날에 다메섹인데 Damascus en Siria 요즘에 시리아 수도 그 es 자리가 Damasco en la 다메섹이었어요. Biblia. La pronunciación es similar. 사울이 부활하신 예수님 만난 장소가 그 El lugar en donde 지금 말하는 Saulo 다마스쿠스입니다. se encontró con 예루살렘에서 Jesucristo resucitado está 북쪽으로 tal cual 지금 en 거리를 재보면 Damasco. 250km 떨어져 있는데 이 도시는 그 Y esta 당시에는 ciudad en esa época 로마 제국 중에서 가장 큰 도시였어요. era la ciudad más grande bajo el Imperio Romano. 장악했잖아요. 근데 El Imperio Romano estuvo en 당시 todos 다메섹에는 lados. 약 4만 명의 이 유대인들이 거기서 살고 있었어요. Y habían 그 당시 유대인들이 없는 나라가 muchísimos 흩어졌기 때문에 그 살고 있었어요. muchos judíos que vivían también ahí. En esa época no había judíos, no había un lugar donde no hubiera judíos porque ellos fueron esparcidos, entonces estaban en todos lados. 비신에 가서 거기서 뭐요? 복음을 전개한 거예요. 그 회당에 들어가가지고. 그러니까 이 소식을 들은 사울이 가만히 Entonces, la iglesia cristiana, después de cuando empezó la persecución, se empezaron a dispersar. Y Pablo escuchó esto, y Pablo escuchó que seguían compartiendo el evangelio. Entonces, él pidió a las sinagogas las cartas para poder apresar a estas personas. 그래서 대제사장에 가가지고 여러 회당에 들어갈 공문을 다 그렇게 받아가지고 출발합니다. Y entonces por eso él recibió todas las cartas y salió. Si lo decimos en otras palabras, él recibió un permiso para poder apresar a todas las personas que crean en Cristo. Y con este propósito se fue hacia Damasco. Vamos a ver el versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 사울의 인생을 180도로 Esta es la escena en la que la vida de Pablo cambió 180 grados después de haberse encontrado con Jesucristo resucitado. Cuando Saulo estaba en camino hacia Damasco, del cielo hubo una luz. Si vemos en el versículo 26, dice que era una luz más fuerte que el sol. Era una luz más fuerte que el sol. Era tan fuerte que él cayó al piso, cayó al suelo. ¿A qué nivel era que él quedó ciego? Él no pudo ver. Y entonces después escuchó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces Saulo le preguntó: ¿Quién eres? Y el Señor respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. El objetivo que tenía Pablo de su persecución no era solamente los cristianos, sino era Jesucristo. Esta persecución era a Jesús. Pero en el momento en que el Jesucristo resucitado se apareció frente a él, estuvo delante de él, él quedó completamente inmovilizado, no pudo hacer absolutamente nada. Y entonces las personas lo tuvieron que llevar. ¿Cuál tuvo que haber sido la sorpresa de él? La persona que yo estaba persiguiendo, a quien yo estaba persiguiendo en ese tiempo era Jesucristo. Y él estaba viviendo esa vida perfecta, esa vida en legalismo, esa vida cumpliendo toda la religión. Todo en ese momento en que se encontró con Jesús, todo se derrumbó. Él tenía mucha actividad de moverse de un lado al otro. Pensando que estaba siguiendo a Dios. Hoy en día también hay muchas sectas que tienen una vida de fe sin salvación. En términos teológicos habla de la experiencia religiosa que tuvo Saulo.
Y hay gente que usa términos muy similares. Pero ¿cuál es el punto más importante de esto? El punto central es que su corazón cambió en ese momento. Hubo un cambio en su vida. En otras palabras, todos los marcos antiguos, todos los cuadros que estaban en su vida fueron rotos. Y en el texto también vemos que había una persona preparada llamada Ananías, quien se encontró con Pablo y por medio del ministerio en equipo proclamó de Jesucristo inmediatamente. Cuando una persona está diciendo, pero Dios tiene razón, no tiene razón, ¿será que la palabra tiene razón o no? Dios no puede usar a esas personas. Nosotros tenemos que actuar inmediatamente. Nosotros estamos proclamando que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, ¿cómo puede ser que una persona que venía a atrapar, a matar a las personas que estaban creyendo en Jesucristo, se volvió como un testigo de que Jesús era el Cristo? Y con más determinación que cualquier otra, él empezaba a proclamar que Jesús era el Cristo. Y los judíos se sorprendieron tanto que decidieron querían matar a Pablo. Se sentían avergonzados, se sentían traicionados por Pablo. El cambio de Pablo después de Damasco fue por completo. En ningún momento tuvo una duda, él en ningún momento empezó a dudar o a cuestionarse nada, sino que cambió por completo. Él después de encontrarse con Jesús, que fue resucitado, su vida cambió por completo. ¿Y cuál es la particularidad de una persona que es transformada cuando conoce a Jesucristo? Y es que es de todo corazón, de un corazón y continuamente su vida de fe delante de Dios. Una vida que por el Espíritu Santo ha nacido nuevamente. No importa ni el yo, ni usted, ni los ataques, ni cualquier otra cosa, sino que continuamente se proclama la palabra. Miren cómo fue Pablo. Él, de un corazón, de todo corazón y continuamente proclamaba la palabra y vivió de esta forma. Él vivió solo, una vida de solo. Él nunca tuvo un momento en que tenía que recibir ayuda, tenía que recibir consejería, sino solamente Cristo. Por eso nosotros, al igual que Pablo, tenemos que tener un momento en nuestra vida que sea ese punto de cambio. Por eso cuando ustedes se encuentren con una persona no creyente, tienen una persona que quieran invitar, tienen que ser claros en que antes de conocer a Jesucristo tenían una vida religiosa, una vida de fe religiosa. Pero después la vida es completamente diferente. Pablo era así. Él, antes de conocer a Jesucristo, él tenía una vida perfecta en la ley, tenía una vida todo en el legalismo, una vida perfecta. Pero después de que conoció a Cristo, él dice, todas estas cosas las cuento como basura por el conocimiento a Cristo. Así nuestras vidas también tienen que tener un antes y después de Cristo. Todas las personas que aún no tienen seguridad, las personas que aún no han podido concluir todo en Cristo, yo oro para que el Señor les dé el entendimiento para concluir todo en Cristo.
¿Y cuál es lo de los más importante? ¿Cuál es una palabra importante acá? Y es que fue inmediatamente. Una vida que recibe la palabra de Dios como rema actúa inmediatamente. Hay una expresión que dice, el tiempo de Satanás es mañana y el tiempo de Dios es hoy. ¿Cuál es una característica de Satanás? Es que siempre está dilatando y dilatando después. Hoy no, después. Siempre está postergando. Y cuando nosotros empezamos a postergar, empiezan a surgir problemas, a surgir situaciones difíciles. Sin embargo, cuando como Ananías nosotros escuchamos la palabra de Dios y en medio de la oración empezamos a entender y oramos y actuamos inmediatamente, ¿Dios no va a actuar? Nosotros, Dios va a actuar. Nosotros no necesitamos nada más, ningún otro pensamiento, sino llevar a cabo la palabra inmediatamente. ¿Cómo es posible que hay personas que incluso se arrepienten de conocer a Jesús? Incluso dicen, pero ¿por qué hice esto? ¿Por qué estoy haciendo esto acá en la iglesia? Pero las personas que entienden la verdad, sin preguntarles, que entienden sus debilidades también, sin importar la circunstancia, toman la palabra y actúan inmediatamente. Una vida que tiene la respuesta en la vida de fe, en el momento en que escucha la palabra, en el momento en que la palabra se vuelve rema, en el momento en que entienden la palabra, actúan inmediatamente. A mí nunca me ha pasado que Dios no me responda una oración. Siempre cuando yo empiezo a orar, Dios me lleva a entender. Y yo, entiendo esto. Entonces Dios me lleva por medio de la oración a entender en cada momento. Y por eso hay una palabra muy importante, que es en todo tiempo. Nosotros tenemos que orar en todo tiempo. Si vemos en Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. El versículo anterior dice que en toda oración y ruego, oren en el Espíritu todo el tiempo, en todo tiempo. Por eso nosotros tenemos que orar todo el tiempo, en todo momento. Cuando nosotros empezamos a aferrarnos al pacto de Dios 24 horas, empezamos a sobrepasar toda circunstancia, empezamos a sobrepasar todo ambiente y ser 25. Y la bendición del trono se establece en nosotros. Por eso yo los bendigo y espero que todos ustedes vivan una vida aferrándose a la palabra y llevando a cabo el pacto de una vida CVDIP. Punto 2. Ananías, el discípulo preparado, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Ananías, el Señor había preparado 70 discípulos para Saúl. Y en el versículo 6 vemos que el Señor le dice a Ananías, él temblando, el Señor le dijo a Pablo, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y si vemos en el versículo 22:12, vemos que Ananías era una persona de buen testimonio. Dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio, todos los judíos que allí moraban. Y entonces, si nosotros vemos, es en medio de la oración que él escucha la voz de Dios.
y obedece ir hacia Pablo, hacia Saulo. Pero Saulo tenía una muy mala reputación, persiguiendo a los cristianos. Y Ananías sabía esto. Ananías sabía que él tenía este permiso con el cual podía apresar a todos los que confesaban que Jesús era el Cristo. Y entonces Ananías le dice al Señor, él es esta persona, él tiene esta reputación. Y Dios le responde en el versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Saulo era, la palabra dice que era un instrumento escogido para llevar su nombre a los gentiles. Yo espero que ustedes actúen inmediatamente. Inmediatamente Ananías fue a buscar a Saulo. Y hay una cosa particular en las personas que Dios usa, y es que el Señor usa a las personas que actúan inmediatamente. El Señor no puede usar personas que no actúan de acuerdo, no actúan en el momento en que la palabra es proclamada, porque están todo el tiempo midiendo las circunstancias, están todo el tiempo dudando. Entonces no pueden recibir la guía del Espíritu Santo. Desde Pedro hasta Pablo, todas las personas que son usadas en la palabra son personas muy sencillas. Simplemente actúan en el momento en que la palabra es dada, actúan inmediatamente. Ananías se encontró con Ananías y la palabra dice que cayeron de sus ojos como escamas y fue lleno del Espíritu Santo. Y él empezó a ver nuevamente y por unos días estuvo junto con Ananías y comió nuevamente, y durante estos días él estaba recibiendo un ministerio en equipo de Ananías. Y esto llevó a un cambio en la vida de Pablo. Pero entonces, hay algo importante. ¿Cómo fue que Pablo inmediatamente recibió al Señor, inmediatamente cambió a proclamar la palabra? Y lo importante acá es el ministerio en equipo que hizo Ananías. Por eso nosotros tenemos que encontrarnos con una persona y compartir el evangelio correcto. Por eso los civiles en la iglesia, cuando llega un nuevo creyente, tienen que proclamar la palabra correcta. Cuando es así, van a empezar a aplicar la palabra correctamente. Esto fue de la misma manera que Pablo, esto fue lo que hizo Ananías. ¿Cuál fue el contenido del ministerio en equipo de Ananías? Y él compartió Hechos, las 5 bendiciones de Hechos 1. Él dijo, Jesús es el Cristo, que es el verdadero sacerdote, el verdadero rey y el verdadero profeta. Es Jesucristo. Y solamente en Jesucristo, solamente por medio de la resurrección de Jesucristo, todos los problemas han sido solucionados. Y ustedes tienen que saber eso, todos los problemas han sido solucionados. Ustedes, porque están confundidos, piensan que no. Puede que piensen que no, pero realmente todo está terminado. Amén. No tienen que tener preocupación en sus rostros. ¿Por qué están tan incómodos? ¿Por qué se sienten mal? ¿Por qué no pueden dormir? ¿Por qué caen en depresión? Eso es porque están siendo confundidos y engañados por Satanás. Las personas que están engañadas por Satanás no pueden ni hablar con otras personas en muchos momentos, no miran a otras personas, están engañados en mentiras. Y hay muchas personas que incluso van a la iglesia y escuchan la palabra y no tienen ningún tipo de reacción.
계속 속는단 말이에요. 계속. Están continuamente confundidos, 끝난 점이 engañados. Yo espero que 그걸 말했고 둘째는 entiendan 예수가 eso. 부활하셔서 지금 살아 계신다. Lo segundo que 지금 proclamó 살아 계신다. 이뭘 말합니까? Ananías fue que Jesús resucitó y está vivo en este momento. ¿Esto qué significa? Que Él sea responsable, Él es responsable de nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Yo no tengo ningún motivo, ninguna razón de estar preocupado, de estar en preocupaciones. Si yo dejo todo en oración es suficiente. Y entonces si hay un problema, no importa, se lo entrego al Señor. Jesús es el Cristo. Señor, muestra tu poder. No hay tarea. El Señor dijo que Él se hacía responsable. La tercera cosa que compartió Ananías fue que el Espíritu Santo está ahora con nosotros, nos está guiando y está orando. Esto es with con nosotros. No es un Dios que está lejos. Es lo mismo cuando nosotros oramos, tanto en nuestra cabeza como cuando oramos en voz alta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está con nosotros. Cuando nosotros estamos en alguna situación podemos orar fuertemente. Cuando estamos en otra podemos orar en silencio, podemos orar honestamente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está con nosotros. Cuarto, nosotros fuimos llamados como testigos para proclamar el Evangelio hasta el final de la tierra. Y por último, Jesús va a volver y va a volver como juez nuevamente. Va a volver nuevamente y volverá como juez. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro futuro eternamente está garantizado. Que si nosotros morimos ahora, todo está solucionado. Y esta es la verdadera esperanza, una vida con la verdadera esperanza que debemos vivir. Entonces, ¿por qué tenemos que compartir el Evangelio? ¿Por qué tenemos que hacer los grupos de 3? ¿Por qué tenemos que compartir la palabra? Todo esto se entiende por medio de estos ministerios en equipo. Para Ananías, mientras él estaba llevando a cabo este ministerio de equipo, para él mismo tuvo que haber sido muchas respuestas. Cuando yo me siento a escuchar al pastor Yu hacer su ministerio en equipo, realmente, Jesús es el Cristo, realmente Él está ahí. Todo está terminado. Esto significa eso. Se termina, todo se termina. Y entonces, Ananías en este ministerio de equipo dio toda esta palabra a Pablo y Pablo recibía. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Qué fue lo que él empezó a proclamar? Solo Cristo, solo el reino de Dios, solo la llenura del Espíritu Santo. Esas fueron las conclusiones de este ministerio en equipo. Nosotros no podemos hacer ministerios de equipo hablando de cosas de incredulidad, de que Pepito es así, que el anciano es así o es así, porque esas cosas quedan grabadas en nosotros y olvidamos la palabra. Entonces Satanás no es cualquier cosa. Ustedes tienen que estar pendientes de esto, creyentes. Nosotros también fuimos llamados por Dios. Hemos recibido una posición en la iglesia, un liderazgo por parte de Dios. Y yo también soy ese instrumento. Yo tengo que tener esa seguridad de mi naturaleza como instrumento escogido por Dios. Por eso es que nosotros tenemos que tener este propósito, esta misión y este llamado y vivir de esta manera. Van a repetir conmigo: yo soy instrumento escogido de Dios. Ustedes son un instrumento escogido de Dios. Por eso oren así: Señor, ¿tú me escogiste?
tú me 택한 escogiste. 그릇이 감당할 수 있는 능력을 주옵소서. Si tú me escogiste, dame la fortaleza para poder llevar a cabo este cargo. 분명한 정체성을 가지고 Si nosotros tenemos esta 하나님처럼 멋지게 seguridad y esta naturaleza de que el Señor nos ha llamado, podemos llevar a cabo esto 결론입니다. de la manera que Dios quiere que lo hagamos. 아브라함 요소 헤세디라는 Conclusión. 사람은요, 현대인을 가리켜서 뭐라 그러냐, 메시지를 잃어버린 메신저 그랬어요. 메시지를 잃어버린 메신저. Hay un hebreo, 받기는 했는데 내가 와 세상에 왔는지, 내가 hay 구원 un, 받았기는 받았, 내가 왜 구원 받았는지, 내가 왜 집사가 장로가 그야말로 이 중지자가 됐는지. hay un teólogo judío que dice que habla acerca de la generación actual y dice que son mensajeros que han olvidado el mensaje. Son enviados para el mundo a proclamar el mensaje, pero se les olvida el mensaje y se quedan en el mundo. En el versículo de Hechos 9:15 vemos que Pablo no dudó ni una sola vez después de que fue llamado, que fue escogido por Dios, sino que dio su vida para esto. Es decir, Él dio todo para que el propósito de Dios fuera establecido en la vida. En Juan 6:39 al 40 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El propósito de Jesús de venir acá, el propósito de nuestra salvación, es que aunque muramos, vamos a vivir nuevamente con el Señor. Y la razón por la que Dios nos escogió a nosotros es exactamente la misma. La razón por la que Dios nos escogió es para que salvamos, así sea un alma más, y vayamos juntos al cielo. El estar vivos en este momento es tener una misión. ¿Por qué seguimos preocupándonos por otras cosas? ¿Por qué seguimos sintiéndonos afectados por lo que dicen otras personas? Porque perdemos el tiempo de estas personas y fuimos llamados para salvar a otras personas. Mientras estemos en esta tierra, estamos llamados a salvar otras personas. Por eso se está llevando a cabo los 3 movimientos y el grupo de 3. Yo espero que todos ustedes tengan una vida de fe, sabiendo que han sido llamados por Dios y que esa es su naturaleza, ser instrumentos para Él. Y yo los bendigo para que sean usados en todos los movimientos de la iglesia. Vamos a orar. Dios, Padre, te damos gracias. Gracias por escogernos como instrumentos. Gracias por darnos vida eterna. Gracias por darnos una posición en la iglesia y te pedimos que nos uses en este tiempo para que otras personas reciban salvación. No importa la circunstancia en la que estemos, que nunca dudemos, sino que recordemos la naturaleza que hemos recibido de ti y que sepamos que Dios, que hemos sido escogidos por el Señor y que cada día vivamos gozándonos en el haber sido escogidos por ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.